Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu infinita bondad y tu eterna misericordia. Y te suplicamos, papito lindo, que por favor tú puedas hablarnos, Señor, en esta hora, por medio del consejo de tu palabra, Padre bendito, y que por favor, Señor, no permitas, papito lindo, de que ninguno, Señor, de nosotros, Padres celestiales, salgamos igual a como entramos, sino que antes bien cada uno de nosotros, papito lindo, seamos transformados, salgamos de este lugar, Señor, con la porción, con la semilla que tú has dispuesto, Señor, para cada uno de nosotros esta noche. Pero por favor, Señor, no permitas que volvamos a casa igual, Señor, sino que antes bien la semilla incorruptible, Señor, en tu palabra venga a transformar nuestras vidas desde ahora y para siempre, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Sean bienvenidos una vez más cada uno de ustedes. Como ustedes saben, el día domingo, creo que fue, empezamos a hablar de este tema que lo titulamos Involución Espiritual del Cristiano. En su momento les comenté, ¿verdad? Yo quería hablarle nada más, había titulado el tema de otra forma, que lo había titulado como las diferencias entre una persona endemoniada, una persona pecadora, una persona atada y una persona carnal. Pero cuando ya me puse a escudriñar el tema, el Señor me hablaba, y por medio de la Biblia, de otros 3 tipos de personas. Me voy a adelantar para enseñárselos de una vez aquí, que sería una persona ciega, espiritualmente hablando, un muerto en delitos y pecados y un perdido espiritualmente. Amén. Entonces le cambié el título y le coloqué Involución Espiritual del Cristiano. Amén. Entonces, como ustedes saben, ya hemos empezado a hablar parte de este tema el día domingo y hoy voy a continuar. Miren, el tema se trata, mis amados hermanos, es lo que yo sentí en mi corazón el día que se me habló de este tema. Como se los he dicho en más de una oportunidad, no de que nos pongamos a ver cuál es el error, el problema que tiene el hermano, porque eso todos lo sabemos, mis amados hermanos, amén. Sino, como se les decía el domingo, se trata de ver hacia adentro, amén. Y una vez yo veo hacia adentro, logro identificar dentro de estas 7 niveles, digámoslo así, o la involución, si yo tengo alguno de estos problemas, amén. Pero esto lo voy a leer porque esto ya lo expliqué el día domingo. Hebreos 10:38 dice: mi justo, dice esta versión, por la fe vivirá. Pero si el justo se vuelve atrás, dice, dejará de agradarme. Hay una versión que dice: si retrocede, dejará de agradar al Señor, amén. Y esa misma versión que dice, si retrocede, dice, no agradará mi alma. Entonces ahí la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que hay un nivel en donde el cristiano está muchas veces, aunque es justo, lo acabamos de ver, pero corre el riesgo de que empiece a retroceder, amén. Y explicábamos el domingo de que ese retroceso viene a ser como una involución, amén. Yo no sé si alguna vez les habrá pasado de que espiritualmente hablando se sienten fuertes, se sienten firmes, se sienten estables, ¿sí o no? Pero hay otros días como que sienten que algo les falta, como que oran, gracias, y pareciera como que Dios no escucha, como que uno siente a Dios distante. ¿Alguna vez les habrá pasado eso? Entonces, de esos momentos, mi amado hermano, es cuando uno más tiene que cuidarse, amén. Miren, nuestro problema como cristianos, por eso muchas veces, como se decía el domingo, nosotros siempre, por naturaleza casi siempre, el ser humano cree que siempre está bien. El mal, el que está equivocado es el otro, pero yo estoy bien, amén. Pero llega un punto en el que uno siente, mi amado hermano, como que las cosas no van saliendo bien, y a veces ni cuenta se da. La Biblia lo muestra en Sansón y en Saúl, que el Espíritu de Dios se apartó de ellos y dice que ellos dos ni cuenta se habían dado. Amén. ¿O sí? ¿Se recuerdan de eso, verdad?
Imagínense qué característica, por poner un ejemplo, tenía Saúl, los que se recuerdan, para que Dios lo escogiera como rey. Solo una. Dice la Biblia, solo una, les voy a poner, que Saúl era un hombre tan alto que el más alto de aquel entonces le llegaba al hombro. Ya era un hombre alto. Amén. Ok, tenía una característica. ¿Quién de ustedes se considera más alto que Saúl? Imagínense qué triste me sentí hoy. Estaba viendo que dentro de Latinoamérica los más bajos son los guatemaltecos. Qué vergüenza. Y lo peor que es 1,65. ¿Y cuánto creen que mido yo? La grande. Bueno, que Dios tenga misericordia. Entonces les digo esto, mis amados, porque solamente con esa característica, o sea, ya no somos contados como reyes, porque Saúl era un hombre muy alto, mis amados hermanos. Amén. Y Sansón, ¿alguien con la fuerza de Sansón acá? Otra característica. El asunto con esto es, mis amados hermanos, vuelvo a la cara con lo mismo, de que muchas veces pensamos que estamos bien, pero hay cositas, mis amados hermanos, que si no les ponemos atención, no les ponemos cuidado, pueden hacer lo que la Biblia dice acá: si mi justo retrocede, no agradará a mi alma. Amén. Lo repito, esto ya lo expliqué, voy a avanzar. Dice acá: nosotros, sin embargo, no somos de los que vuelven atrás y van a condenación. Miren lo tremendo, mi amado hermano, de que tú y yo pensemos siempre que estamos bien. Es que en ese momento en el que pensamos que estamos bien, se puede correr el riesgo de que no nos demos cuenta de que en realidad no estamos tan bien, no como digo yo, sino como Dios quiere. Y porque yo pienso que estoy bien, puede hacer que empiece a retroceder. Y según la Biblia dice que los que retroceden van a condenación. Miren qué tremendo. Por eso lo importante, mi amado hermano, de que en el nivel espiritual que tú te sientes hoy, ya no puedes estar peor. O sea, estoy pensando, ¿verdad? Sino a partir de ese nivel espiritual del que tú sientas que estás hoy, de ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evolucionar más, mejor, día con día, porque se corre el riesgo, mi amado hermano, de que si tú te estancas y dejas de crecer, lo hemos mencionado, el problema cuando algo se estanca, si hablamos de un agua estancada, ¿se queda limpia para siempre? No, ¿verdad? Ustedes y yo lo sabemos. Y si espiritualmente hablando nosotros nos estancamos, ¿vamos a estar bien? No, ¿verdad? La respuesta es lógica, no. Pero miren, pues, Romanos, ya no voy a leer esto, porque más adelante lo tengo que mencionar también. En Romanos 8:5, 8:6, 8:7 y 8:8, mi amado hermano, básicamente lo que está hablando ahí, la Biblia dice que la mente puesta en la carne es pecado. La mente puesta en el espíritu es vida. Amén. Y también habla acá, dice Romanos 8:8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Y veíamos acá en esta cita, mis amados hermanos, de que el que retrocede o involuciona, dice el Señor, no agrada mi alma. Y el problema, mi amado hermano, es el primer punto, el primer nivel de donde empieza la involución, es que muchas veces nosotros, mis amados hermanos, nos creemos pero tan espirituales que no logramos identificar que ya parte de mi forma de ser, de hablar, de actuar, ya no es espiritual, sino ya se metió la carne. Y ese es el problema, mis amados hermanos, con la iglesia el día de hoy, de que lamentablemente hay muy pocos cristianos espirituales. ¿Ponemos un ejemplo o no? Ya empieza. Mejor no, porque después se van a sentir mal. Entonces, miren, pues esto ya lo expliqué. Carnal. El inicio de la involución del cristiano es cuando es carnal.
El inicio, la persona vive dominada por los deseos de la carne sin buscar las cosas del espíritu. El siguiente escalón de la involución es que de carnal pasa a estar atado. Amén. Atado. Los hábitos y pecados comienzan a aprisionar, limitando la libertad espiritual. Esto ya lo mencioné el día domingo, mis amados hermanos, y quiero avanzar. El siguiente escalón de la involución es esclavo del pecado. El pecado ya no es ocasional, sino que gobierna la vida como un amo. Por poner un ejemplo de esto, ¿cuántos de ustedes aguantarían a estar una semana sin celular? No escuché ningún amén. Ahora sí va. A ver, levánteme la mano los que dicen amén. ¿Una semana sin celular? Ahí me dejen los celulares aquí, por favor. Ahí ya no les gustó, porque una cosa es decirlo, pero les aseguro, mis amados hermanos, que llegan a su casa, no se asusten, no me los van a dejar. Y lo primero que van a hacer es, ¿y dónde dejé mi celular? Mañana, y el celular, quiero ver qué horas son. Aunque ustedes me digan ahorita aquí, sí, les aseguro que van a pasar pensando toda la semana en el celular. ¿Me equivoco? Ya nadie dijo sí. Amén. Más o menos así es el esclavo del pecado, de que ya no puede vivir. Estamos hablando del pecado, no del celular, solo es un ejemplo. Ya no puede vivir sin el pecado. Ya no puede vivir, mi amado hermano, sin el pecado. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta de que ahora es esclavo. Pero vamos a avanzar. Ciego espiritual, se pierde la capacidad de discernir la verdad de Dios, engañado por el enemigo. Repito, aquí voy rápido porque esto ya lo dije el domingo. Luego el siguiente escalón de la involución del cristiano es que llega a estar perdido, alejado de Dios, sin dirección ni propósito, como oveja sin pastor. La siguiente es endemoniado. En casos extremos, la persona puede quedar bajo influencia directa de espíritus malignos. Y por último, muerto en delitos y pecados. O sea, vuelve al mismo lugar de donde Dios lo rescató. Porque la Biblia dice, mi amado hermano, que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Alguien me responde por qué dice la Biblia eso? ¿Cómo? ¿Por qué dice la Biblia que estábamos destituidos de la gloria de Dios? Porque lo tienen en la pantalla, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Todos pecamos, y por cuanto estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, mi amado hermano, le hemos abierto nuestro corazón al Señor. Decimos amén. ¿Y qué estamos buscando a partir de ese momento en el que le abrimos el corazón? ¿Seguir igual? ¿Qué estamos buscando entonces? ¿Por qué le abrí mi corazón al Señor? Porque, mi amado hermano, para poder entregar la vida al Señor, todos, espero yo que así haya sido, si no me avisan y oramos por ustedes, tuvimos que reconocer de que somos pecadores, de que hemos cometido muchos errores y a veces horrores, que necesitamos de Él para poder ser salvos. ¿Decimos amén? Ok, y ahí nos rescata Él de ese muertos en delitos y pecados. Entonces, un cristiano que involuciona vuelve al estado cuando el Señor lo encontró, muerto en delitos y pecados. Pero pregunto, para ver si me están prestando atención, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó la involución? ¿Cómo? Ahí está. Cuando uno es carnal. Seguimos. Miren, aquí esto es lo que vamos a empezar a hablar hoy. El estado espiritual es carnal, atado, esclavo del pecado, ciego espiritual, perdido, endemoniado y muerto en delitos y pecados. Ok, pero vean, pónganle atención a lo que está a la par. El estado espiritual ya lo mencionamos, pero ahora vamos a ver qué nivel, mi amado hermano,
de control sobre sí mismo tiene una persona carnal, atada, esclava, ciega, perdida, endemoniada o muerta. ¿Qué nivel de control puedo tener sobre mí mismo? ¿Me doy a entender? O sea, tenemos que llegar a identificar, mi amado hermano. Lógicamente, si ustedes me dicen, pastor, yo ahorita espiritualmente hablando estoy full, casi que ya me están saliendo las alitas, no, mira. Amén, gloria a Dios, porque son cristianos espirituales. Pero si ustedes a veces, mis amados hermanos, sienten como que un pasito para adelante, digo aquel, y luego un pasito para atrás, ¿qué puede ser eso? ¿Qué puede ser? ¿Alguien me ayuda? Si ustedes sienten que van caminando y gloria a Dios, pero de repente como que llegó un estancamiento. Ayúdenme, ¿qué puede ser? Callados están el día de hoy. El enemigo estorbando, ya le están echando la culpa al diablo, hermano. ¿O no será que estoy carnal? Dijo un pastor un día, la carne es más mala que el diablo. Acuérdense que, ¿qué le dijo? Esto no es adivinanza, hermano. El apóstol Pablo a Timoteo: cuídate de las hermanas. ¿De quién? ¿Y por qué? ¿Por qué lo manda a cuidarse de sí mismo? Porque mí mismo, dice alguien por ahí, ese ser, mi amado hermano, que nosotros somos, es el que a veces nos dice, hoy hay culto. ¿Y qué te dice? No vayas. Ay, pero me acordé que me toca dirigir. Entonces, anda. ¿Sí o no? ¿Les pasa ese tipo de pensamientos? ¿Sí o no? Es esa batalla, mi amado hermano. Y dígame, ¿y dónde está el diablo ahí? Ahí está lanzando los pensamientos, pastor. No, mi amado hermano. Miren, yo les pregunto, miren, les pongo un ejemplo. Esto me pasó a mí. Perdónenme, yo ya me perdoné también. Un día yo llegué del trabajo, ya se los he contado, llegué cansado cuando yo trabajaba. En ese momento en Guatemala me quedaba como a 2 horas y media. Los que conocen, pues imagínense, yo trabajaba en La Brigada, así se llamaba ese lugar, en Belén. Y yo vivía en San Miguel Petapa, me tenía que atravesar, mis amados, casi toda la capital, de municipio a municipio vivía yo. 2 horas y media en bus para llegar hasta mi casa. El asunto es que ese era un día jueves y yo dije, hoy no voy a ir al culto porque estoy muy cansado. ¿Y qué creen que hice? El espiritual. No fui al culto y me quedé en la casa haciendo guerra espiritual. Mentira, no fui al culto y me puse a ver tele. Como a las 10 de la noche me llama mi hermano, él sí había ido al culto, me dice, vos, me dice, hay partido de fútbol y el pastor ahí. Espérame, ahorita llego. ¿A dónde creen que fui? A la iglesia, porque en la iglesia se reunían todos y con el pastor y me fui. Y no que estaba cansado, pues. Eso solo a mí me pasa, ¿verdad? Amén. Ok, ¿dónde está el diablo ahí? En la pelota, pastor, ese cuero del diablo. Así decía un pastor, la cabeza del diablo le llamaba a la pelota. ¿Dónde está el diablo? No cabe, porque lo que pasa, mi amado hermano, repito, es que muchas veces no nos damos cuenta de que no hay diablo, no hay, mi amado hermano, espíritus inmundos, no hay todo lo demás, no hay ataduras, no hay esclavitud. Lo que pasa es que estoy siendo un poco más carnal que de lo espiritual que debería de ser. Y es ahí, mi amado hermano, en donde se originan todos nuestros problemas. Porque aunque dice la Biblia, escuchen lo que dice la Biblia, que aunque el enemigo, dice, o sea, aunque el enemigo se levante contra ti como un río impetuoso, el Espíritu de Jehová, dice, levantará bandera por ti. O sea, miren lo que la Biblia dice, o sea, aunque el mismo diablo, mi amado hermano, se levante y venga como un río, pero si tú y yo estamos en el Espíritu, estamos obrando espiritualmente, ¿qué va a pasar?
El Espíritu del Señor no le va a permitir al enemigo que nos estorbe. Pero ¿y si yo ando en la carne? Pedro, Satanás te ha pedido, ¿para qué? Le dijo Jesús. Para zarandear. ¿Y por qué Pedrito necesitaba una zarandeada? Porque Pedro le había dicho al Señor, dime si ese Pedro llamó al Señor a solas, dice la Biblia, y lo empezó a regañar, porque Jesús estaba diciendo de que ya le quedaba poco tiempo, y Pedro se lo lleva a solas, y la Biblia dice así, y lo empezó a regañar, diciéndole, no te acontezca tal cosa. ¿Y qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Entonces a Pedrito se le metió el diablo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque estaba estorbando el propósito de Dios. Amén. Entonces necesitaba su zarandeada. Pero nosotros no, decimos amén. Pero ¿qué tan carnales somos? Miren pues, entonces, lo que estamos viendo acá es que el estado espiritual de una persona puede ser carnal. ¿Cuál es el nivel de control que ejerce sobre sí mismo? Vean, parcial. O sea, ya una persona carnal no tiene el dominio sobre sí mismo, sino ya es parcial. Amén. ¿Y qué significa parcial, mis amados hermanos? Que en parte tiene control, pero en parte no. Una persona carnal, dicen, conserva cierto control, pero sus decisiones están dominadas por los deseos de la carne. ¿Qué me ganó a mí ese día para no ir a jugar? A jugar sí fui, para no ir al culto. Estaba cansado, la carne. Amén. ¿Alguien me pone un ejemplo similar? Ya les conté otro caso, ¿verdad? Un día llegó un muchacho, los vuelvo a repetir, jugaban un equipo de fútbol al que él le iba, pero eso estaba lejos, era un lugar que se llama Quiché de la capital, está como a 6 horas, hermano, y hay que pasar por un lugar que se llama Uspantán. Entonces todo molesta como ahí, Espantán. El asunto es que llegó y me dice, pastor, ¿me da permiso para faltar al culto del domingo? Y me contó, me dijo la verdad, es que hay un partido de fútbol. Y yo, llevándomela de espiritual, le dije, mírale, yo no puedo decirte sí o no. Decidí qué es lo más importante para vos y hacerlo. Todavía me acuerdo como que hubiera sido ayer. Y me toca aquí el brazo. Ah, pastor, lo miro el lunes, me dice. En lugar de maltratarlo, me empecé a reír. Porque yo le dije, y para él lo más importante que el culto del domingo era el partido de fútbol. Ok, ahora entiendo que era carnal, va. ¿Nos ha pasado algo así, mis amados hermanos? Las cosas de Dios, miren, otra que me ha pasado. Ayuda, respóndanme esto. ¿Qué piensan ustedes de alguien que le diga, pastor, hoy no voy a poder llegar al culto porque me vinieron a visitar mis familiares? Yo le pregunto, hermano, ¿y dónde viven sus familiares? Enfrente de la casa, me dice. ¿Qué le responden ustedes a un hermano así? ¿Alguien se anima a responderme? Ayúdenme, por favor. Que venga otro día. Entonces se dan cuenta que uno se cae, Dios mío. Pero si lo entendemos, mis amados hermanos, es que hay carne. Pero avancemos. Ahora vean, atado. Una persona que está atada, ya explicamos acá quién es un atado. Los hábitos y pecados comienzan a aprisionar, limitando la libertad espiritual. Alguien atado, mi amado hermano, su dominio, su control es bajo. Las cadenas del pecado limitan la libertad, aunque aún puede reconocer su condición. Les pongo un ejemplo de alguien atado. En la Biblia, Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro se murió, Jesús lo resucitó, pero cuando él sale de la tumba resucitado, ¿cómo dice la Biblia que salió? Estaba vendado.
Y Jesús le dijo a los discípulos, no fue él lo resucitó, él le dio la vida nueva, amén. Pero ¿qué le dijo a los discípulos? Vayan y lo desatan. O sea, ya tenía vida, ya era cristiano, pero estaba atado. ¿Y en dónde se echa de ver que está atado? Que está limitado, mi amado hermano, en su libertad. Le cuesta reconocer su condición, pero todavía la reconoce. ¿Por qué? Porque el control que tiene es bajo. Avancemos. El esclavo del pecado es el otro escalón de la involución. Su nivel de control es muy bajo. Ya no es bajo, es muy bajo. El pecado gobierna como un amo y la voluntad está sometida. Entonces miren, la Biblia muestra, mi amado hermano, de que Dios a nosotros, cuando Él nos creó, nos dio voluntad. Algunos lo dicen como libre albedrío. A mí no mucho me gusta usar esa palabra, me gusta más la palabra voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad, mi amado hermano, Dios nos la dio a nosotros y luego nos dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros. He puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí viene la voluntad. Y dice: escoge. Escoge pues la vida, dice, para que vivas tú y tus descendientes. Entonces Dios nos puso, mi amado hermano, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice después? Escoge. ¿Y en dónde colocó Él esa capacidad para que yo pueda escoger? En la voluntad. Entonces, cuando la voluntad está sometida, mi amado hermano, ahí empieza un problema. ¿Por qué? Porque lo bueno que yo quiero hacer, resulta que me cuesta. Yo quiero vivir en paz, pero es que solo le miro la cara a mi esposo, a mi esposa. Ay, como que despierta algo en mí para estar peleando. Avanzo. Ciego espiritual, nulo en discernimiento. No puede ver la verdad, aunque puede actuar. Lo hace sin dirección espiritual. Miren, un ciego espiritual, mi amado hermano, díganle lo que está haciendo mal y ¿saben qué va a hacer? Decirle lo que ustedes están haciendo mal también. ¿Por qué? Porque aunque le estén enseñando las cosas, no las puede ver. Pero avancemos, porque traigo como 3 grupos más acá. Perdido, recuérdense que es la involución del cristiano. ¿Cuál es su nivel de control? Vean, nulo en orientación, no sabe hacia dónde ir, vive sin propósito ni guía. Vean, mis amados, en este punto, ustedes y yo, al congregarnos, al orar, al ayunar, al tomar nuestro tiempo en casa para leer la palabra, tenemos que tener un plan, un propósito para hacerlo, ¿sí o no? O sea, yo no puedo ponerme a orar solo para pasar el tiempo. El apóstol Sergio cuenta su testimonio, que él leía la Biblia, porque dice que tenía familiares cristianos, pero que él leía la Biblia solo para debatir con ellos. No porque fuera cristiano, pero para pelear con su familia. Dice que para eso leía la Biblia. ¿Y ustedes? ¿Para qué la leen? Para dormir, pastor. Cuando no puedo dormir, me levanto un versículo y cuando siento. Entonces, miren, ¿por qué les digo esto, mis amados? Porque tenemos que tener un propósito, un fin. ¿Cuál es tu fin, mi amado hermano, al haberte congregado hoy? Gloria a Dios porque viniste. ¿Dicen amén? Pero tiene que haber un fin, tiene que haber un propósito, una meta, un anhelo, un deseo. ¿Decimos amén? Porque si no lo hay, se corre el riesgo de estar perdido. Siguiente, endemoniado. Miren, ¿cuál es el nivel de control de un endemoniado? Nulo o casi nulo. Dice, está bajo influencia directa de espíritus inmundos, pierde control sobre pensamientos y acciones. ¿Se recuerdan ustedes del endemoniado gadareno? ¿Qué dice la Biblia que hacía él? Dice que se lastimaba el cuerpo. Miren qué tremendo lo que les voy a decir.
También es un ejemplo que ya les he puesto, algo que me pasó a mí. En Guatemala, yo empecé a crecer espiritualmente en algunas áreas. El asunto es que el pastor que yo tenía, su hermano en la carne, también era pastor. Pero la iglesia de él era más grande que la donde yo me congregaba. Entonces él tuvo necesidad de que alguien le fuera a ayudar. Dije yo, me van a llevar para predicar, que si no, para limpiar baños me llevaron. Pero de ahí empezó todo el ministerio. El asunto es de que cuando ellos vieron que yo empecé a crecer, me dice el que era mi pastor que su hermano tenía necesidad de que alguien le ayudara. Y yo me fui a vivir al templo. Cuando yo llego a vivir al templo, renuncié a mi trabajo, hablé con mis papás y les dije que me iba de la casa porque yo me iba a ir a vivir al templo. El asunto es que cuando la gente, mis amados hermanos, empezó a ver que en la iglesia vivía un muchacho, ¿qué creen que decían? O sea, no me conocían, pero ya sabían que en la iglesia vivía un muchacho. ¿Qué creen que decían de mí? ¿Ah? Decían que me habían echado de la casa, decían que yo no tenía papá, decían que yo era un drogadicto, que de plano me habían levantado de la calle. Solo endemoniado le faltó decir. O sea, decían de todo un poco de mí. ¿Y a qué había llegado yo? A servir. El asunto es de que hubo un día, mis amados hermanos, en el que, escúchenme lo que les voy a decir. Ya a mí, ciertas cosas del pastor ya no me gustaban. Me empecé a poner intranquilo y un día me puse a orar. Porque ya no soportaba yo eso que yo sentía y me puse a orar y le decía al Señor en oración: Señor, ayúdame, muéstrame, le decía, ¿quién está mal? ¿El pastor está siendo injusto o el que está mal soy yo? Muéstrame, porque yo no puedo seguir así. Yo veía al pastor, mis amados, y me asustaba. Yo estaba tranquilo. Una vez yo escuchaba que el carro de él se parqueaba, yo empezaba a temblar, empezaba nervioso, ya no hallaba ni qué hacer, me iba para adentro, cuando me acordaba que lo que yo tenía que hacer era ir a recibirlo. Ya perdía. El asunto es que en medio de la oración, yo seguía orando y orando y el Señor me respondía. Un día me subo al bus, me siento, ¿verdad? Y le digo: Señor, no me has hablado. Abro la Biblia y me abre ese pasaje del endemoniado gadareno. Dije yo, el pastor está endemoniado. No, me dice, vos. ¿Cuál era el problema? De que yo no quería sujetarme a lo que el pastor decía. Así de simple. Pero yo decía, el que está mal es el pastor. Y cuando el Señor me habló, me demostró que el que estaba mal era yo. O sea, si el pastor estaba bien o estaba mal, ese era el problema de él. Pero el Señor me mostró mi condición y lo que me mostró era que el que no se quería sujetar era yo. Y cuando ustedes y yo leemos en la Biblia acerca del gadareno, dice que lo agarraban con cadenas y con grilletes y no había forma de que lo sujetaran. Aquí viene la pregunta: ¿qué tanto te sujetas tú, mi amado hermano? ¿Sí me escucharon o no? No me escucharon, creo. Del 1 al 10, ¿qué tanto se sujetan? 1 dice. 7 dice. ¿Y el otro 3? ¿Y el otro 2? Poquito endemoniado, pastor, pero solo 2. Claro, que yo arrepienta al diablo. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces dice acá que cuando hay problemas de demonios, mi amado hermano, la persona está bajo influencia directa de espíritus, pierde el control sobre pensamientos y acciones. Miren, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay problemas y estamos enojados, mis amados. Porque uno enojado, cuando hay problemas, no sé si les habrá pasado, pero uno dice cosas. Yo no voy a decir que no quería decirlas, porque si las dijo, ¿qué dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca.
Entonces, ¿por qué en ese momento, cuando estaba enojado, justo, por qué ahí sí tuvo el valor de decir? ¿Alguien me responde? De la abundancia el corazón habla la boca. ¿Y por qué cuando uno está enojado es cuando dice las más peores tonterías que se pueden ocurrir? ¿Por qué ahí las dice? ¿Ah? Está enojado, dice. Miren pues, de la abundancia el corazón habla la boca. Y si en un momento de enojo sale algo que yo no digo que no quería decir, salió. ¿Por qué salió? Porque antes estuvo en el corazón. Probablemente él, ella, algún día hizo algo y en ese momento no se lo dije. Pero cuando me enojé, lo recuerdo y se lo digo. Entonces, eso que se dijo en un momento de enojo, algún día entró y estuvo en el corazón primeramente. Entonces, para mí eso de, perdóname, no quería decirlo. Si la Biblia muestra, mi amado hermano, que de lo que hay en el corazón, habla la boca. Entonces, quizás no quería decirlo antes, pero en ese momento salió lo que había ¿en dónde? En el corazón. Ok, y por último, muerto en delitos y pecados. Acuérdense, ¿qué nivel de control tiene? Nulo. Ya una persona muerta en delitos y pecados está separado de Dios, sin vida espiritual y es incapaz de ejercer dominio propio. Avancemos. Todo esto todavía es la introducción, mis amados hermanos. Después vamos a desarrollar a cada uno de ellos. Vean pues, aquí ya la cosa cambia. El estado espiritual siguen siendo los mismos 7, de carnal hasta muerto en delitos y pecados, pero ahora cambia. ¿Qué domina a la persona según su estado? Tenemos que aprender a identificar. Acuérdense que yo les he explicado uno de estos días, o la semana pasada, no sé cuándo, pero fue hace poco, les explicaba de lo que la Biblia dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Entonces ya cuando uno, mi amado hermano, empieza a actuar diferente a la forma en la que actúa una persona espiritual, ya va más que el enojo. Me metí debajo de alguna potestad y por eso estoy actuando o haciendo o diciendo cosas que normalmente, o si todo estuviera en paz en casa, yo no las diría. ¿Me doy a entender con eso? Vean, a una persona carnal que lo domina, los deseos de la carne y las pasiones humanas. Esa es la cita que les iba a leer, que ya no quise leerles porque está aquí al principio. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Entonces miren, ¿en dónde se echa de ver, mi amado hermano, que una persona es carnal? Según lo que la Biblia dice ahí, en las cosas que piensa. Pensemos que alguien está... su esposo, quiere que su esposo, su esposa, sus hijos cambien, pero luego dice, no, este no va a cambiar. ¿Dónde está la mente? En la carne. Amén. Sigue diciendo acá, ya que la mente puesta en la carne, miren qué tremendo, es enemiga de ¿qué dice? Entonces, miren qué tremendo, mi amado hermano, o sea, en nuestros pensamientos, y yo no sé, les hago una pregunta, a ver si se animan a responderme. La mayoría de pensamientos que nosotros tenemos, la mayoría son hacia el bien o hacia el mal. Según la Biblia dice que el Señor tuvo que descender a confundir la lengua porque los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal. Y cualquier cosa que propusieran, la iban a lograr. Pero ¿cuál fue el problema? Que sus pensamientos eran demasiado carnales, solo hacia el mal. Los que están en la carne, miren qué tremendo, no pueden, aunque lo intenten, ¿qué no pueden? Agradar a Dios. Bueno, avanzo porque como les digo, al final voy a desarrollar cada uno de ellos. Lo único que quiero dejarles con esta introducción, amén, es de que logremos identificar por lo menos, mi amado hermano,
que si algo me llegara a estar estorbando, ¿qué es lo que me está estorbando? Amén. Porque hay mucha gente que se desgasta reprendiendo al diablo, mi amado hermano, y yo se los decía uno de estos días, el diablo, que Jehová lo reprenda, decimos amén, no es omnipresente. O sea, no me puede estar estorbando a mí y a la vez estarte estorbando a ti. No puede. ¿Por qué? Porque no es omnipresente. Él puede estar en un solo lugar a la vez. Y la Biblia dice que Satanás está, mi amado hermano, delante del Padre, acusándonos día y noche. Entonces, ¿cómo puede estar allá acusándote y estorbándote en la casa? La Biblia también dice, mi amado hermano, que cuando no está haciendo eso, dice que anda rodeando la tierra y viendo qué están haciendo el pobre Job. Amén. Entonces les digo esto porque a veces ya pusimos un ejemplo, no tiene nada que ver con la carne, mi amado hermano, perdón, no tiene nada que ver con el diablo, sino lo que tiene que ver es con la carne. Por ejemplo, ayúdenme ustedes que todos lo saben. Obvio, pastor, somos ticos, hombre. Amén. Una persona espiritual se considera la persona espiritual. ¿Cuánto tiempo al día ora? ¡Santo! Dejémoslo, media hora. ¿Qué piensa? ¿Una persona espiritual ora media hora al día? ¿No? ¿Cuánto entonces? 25, pastor, porque ese espiritual no tiene necesidad de estar orando. Ay, Dios. ¿Cuánto entonces? 1 hora. ¿Qué consideran los demás? ¿Está bien 1 hora al día un cristiano espiritual? Hermanos, ayuden. Podría ser como Daniel, por lo menos 3 veces al día. Ustedes oran como 5 veces al día, ¿va? Desayuno, almuerzo, cena, refacción o refrigerio. Más que Daniel. Ahí muestra en la Biblia, ¿verdad? Daniel oraba, mis amados hermanos, 3 veces al día. ¿Cada cuánto oras tú? Ay, pastor, es que yo llevo una vida tan, pero tan corrida, pastor, que Dios conoce mi corazón. Sí, Él sabe que eres carnal, por eso no oras. Bueno, sigo, porque como repito, después voy a desarrollar cada uno de ellos. Si me da tiempo, todavía tengo 18 minutos. Vamos a llegar solo al carnal. Atado. ¿Qué domina a la persona que está atada? Entonces, todo esto, mi amado hermano, tenemos que ir escudriñando. Pecados, hábitos y cadenas espirituales que limitan su libertad. Miren, nosotros, mis amados, todos nosotros, sin excepción, en más de algún momento, recuérdense que todos hemos tenido un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Decimos amén? ¿Qué hacían antes de Cristo? Mejor le digo que no hacía. Ya, antes de Cristo hacíamos muchas cosas, mi amado hermano. Amén. Malas, obviamente. Pero si yo sigo haciendo las mismas cosas malas, ahora con Cristo, eso es una persona que está atada. ¿Por qué? Porque sigue, mi amado hermano, haciendo lo mismo que hacía antes de Cristo. Pero voy a avanzar. Ahora bien, el siguiente escalón de la involución del cristiano es esclavo del pecado. El pecado mismo como amo ejerciendo control total. Sería bueno que vayan anotando, bueno, de todas formas se las voy a dar después, la cita. Amén. Pero acá miren, un ejemplo. La Biblia habla de la Santa Cena. La Biblia dice que ustedes y yo no debemos de participar de la Santa Cena. ¿Cómo dice? Indignamente. Yo les he explicado a ustedes qué es participar de la Santa Cena indignamente. Estar consciente, mi amado hermano, de que yo estoy practicando un pecado.
Mencióneme cualquier pecado que alguien pueda practicar. Adulterio. Estoy consciente de que yo estoy bajo adulterio. Amén. Viene el momento de la Santa Cena y yo participo, estando consciente que estoy practicando un pecado. Amén. Eso es participar de la Santa Cena indignamente. Saber que estoy practicando un pecado, pero yo no lo voy a dejar. Yo voy a seguir con el mismo pecado. Al salir de acá probablemente me voy a ir a cometer pecado. Amén. Eso dice la Biblia que no se puede hacer. ¿Y qué es participar de la Santa Cena? Dignamente estar consciente de que por naturaleza yo soy pecador, pero no estoy practicando un pecado. Y estoy consciente de que quiero cambiar. Entonces participamos de la Santa Cena dignamente. Pero el indigno está atado, está bajo control. ¿De qué? Del pecado. Ok, esa es una persona que está esclava del pecado. Ciego espiritual. Ignorancia y engaño espiritual. Esto es lo que está bajo su control. Está bajo control de esto, mejor dicho, ignorancia y engaño espiritual, incapacidad de ver la verdad de Dios. Vamos a ir avanzando, el tiempo va avanzando. Alguien perdido está, según esto que estamos hablando acá, ¿qué domina a una persona que está perdida? La confusión, el alejamiento de Dios, sin dirección y sin propósito. El endemoniado. Demonios, espíritus inmundos que ejercen influencia directa. Y por último, voy rápido porque me falta uno todavía. Muerto en delitos y pecados, la condición de separación de Dios es total por el pecado. Ok, ahora, ¿qué necesita, mi amado hermano, una persona según su estado espiritual para salir de ahí? O sea, si yo identifico que yo soy carnal, ¿qué necesito? Arrepentimiento y búsqueda de los frutos del Espíritu. Amén. Acuérdense que la Biblia dice que en el libro de Gálatas, ahí está, 5:19 al 23, habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Y dice que las obras de la carne son contra los frutos del Espíritu y el fruto del Espíritu es contra las obras de la carne. Amén. ¿Se recuerdan que en su momento yo les expliqué? Tenía la intención de explicarles todo, ¿verdad? Pero solo uno. Explicamos de un fruto del Espíritu, que era el amor. ¿Cuál era la obra de la carne? Gracias, los salvó a todos. Los celos. Amén. Entonces, una persona carnal que necesita, mi amado hermano, arrepentimiento. ¿Y qué harían? Si yo les digo el día de hoy, hermano, personalmente, hermana, usted necesita arrepentirse, ¿qué me dirían? Hermano, ¿qué me dirían? Yo les digo, oye, hermano, yo siento que usted necesita arrepentirse, ¿qué me dirían? Ay, así. Amén, me dirían. ¿Y arrepentirme de qué? ¿Qué le he hecho yo a usted? No, a mí nada, hermanos, al Señor. Ya les he contado, ¿verdad? Había un hermano allá en Guatemala que normalmente uno se saluda. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Dios lo bendiga. Pero ese hermano, él saludaba, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Que Dios lo perdone. Y todos le respondían, que Dios te perdone, a vos le respondí. ¿Por qué creen que todos respondían así? A ver, apúrense porque ya se me fue el tiempo. 12 me quedan. Porque lo recibían en la carne, porque miren, yo lo he visto en los cultos, mi amado hermano, no solamente acá, sino a donde el Señor pone que haya reconciliación. Yo he hecho la invitación, hermanos, reconcíliense. 2 o 3 pasan y los demás, ¿por qué no? ¿O no se reconcilian ustedes todas las noches con el Señor? Yo todas las noches le pido perdón, mis amados hermanos. Si me voy a dormir y ya no amanezco, ¿cómo me fui? ¿A cuentas? Entonces yo le digo, a veces no entiendo eso. Cuando, hermanos, yo siento en mi corazón de parte del Señor que nos reconciliemos. 2 pasan. ¿Y todos los demás? Ayúdenme.
¿Qué podrá pasar por el pensamiento de alguien que se hace un llamado a la reconciliación y no pasa? Está bien. Que está bien, pero miren, si se nos presenta esa oportunidad, mi amado hermano, aprovechémosla. Amén. No nos creamos tan buenos o tan justos, porque Dios es soberano, mi amado hermano, Dios todo lo puede, amén. Pero nosotros nos equivocamos a veces a cada rato y corremos el riesgo por no aprovechar ese momento de reconciliación, de que por ahí entre la carne. Acuérdense que la Biblia dice en el libro de Isaías: venid pronto. ¿Y qué dice? Y estemos a cuentas. Son las 8. Bueno, ¿qué necesita, mi amado hermano? Alguien que está atado. Liberación por el poder de Cristo. Amén. Pero aquí también podemos volver a poner el ejemplo, miren, del discipulado. Una persona, mi amado hermano, que está atada, necesita discipulado. ¿Por qué? Porque ¿quiénes desataron a Lázaro? Los discípulos. Amén. Avanzo. Alguien esclavo del pecado, ¿qué necesita para salir de ahí? Redención. ¿Qué es la redención, mis amados hermanos? Yo les he explicado a ustedes la redención como volver a comprar. Lo voy a decir así para darme a entender. La misma cosa por el mismo precio. Pregunto y respóndanme rápido, por favor. ¿Qué harían ustedes? Compraron su celular, pero lo perdieron. Luego aparece alguien por ahí y ustedes saben que lo tiene y le dice: sí, yo se lo devuelvo, pero págueme lo que le costó. ¿Qué harían? ¿Lo vuelven a comprar? Yo lo demando, pastor. ¿Qué harían, mis amados? Contéstenme rápido. ¿Lo vuelven a comprar o ya no? ¿O se meten a problemas? ¿Ah? Ok, comprar uno nuevo. ¿Saben qué significa eso? Pues para el ejemplo, ¿verdad? Que ese celular no fue redimido. Eso es la redención. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros, mi amado hermano. Nos compró con su sangre y si volvemos a fallar, nos vuelve a comprar y por el mismo precio. Nada de que va a estar regateando. No, el mismo precio. ¿Por qué? Porque para Él somos valiosos. Porque para Él somos importantes. Entonces, alguien que está esclavo en el pecado necesita redención. O sea, que lo vuelvan a comprar. Y justificación en Cristo. Avanzo porque ya el tiempo se me está terminando. Un ciego espiritual que necesita iluminación y apertura de ojos por la verdad del Evangelio. Quisiera tratar de explicar un poco más, pero ya se me fue el tiempo, hermano. Alguien perdido, ¿qué necesita para salir de ahí? Salvación y encuentro con Cristo, como el buen pastor. Ahí están las citas en cada uno de ellos. Un endemoniado, ¿qué necesita? Liberación, pero no basta con la liberación, porque también tiene que venir la sanidad. Por eso es, mi amado hermano, de que cuando dice la Biblia que el espíritu inmundo sale, regresa a la casa y entran 7 peores. ¿Por qué? Porque la encontró limpia, ordenada y vacía. Amén. Pero cuando hay sanidad, ya no puede volver a entrar por la autoridad de Jesús. Y por último, ¿qué necesita alguien que está muerto en delitos y pecados? Nueva vida en Cristo, regeneración espiritual. Y todavía tengo 6 minutos para darles el primero. Aquí ya vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos. Vamos a hablar un poquito del carnal. Amén. Miren, el problema con la gente carnal, mis amados hermanos, es de que tienden a ser muy inmaduros. Cuando alguien es maduro, tiene la capacidad, mi amado hermano, de reconocer sus errores. Ninguno de nosotros en esta dispensación que estamos, aún no somos perfectos. ¿O habrá alguien que sí? ¿Alguien me levanta su manito? Dicen allá en Sudamérica. Pura perfección andando, pastor. ¿Verdad que no? Todavía fallamos.
Y ese es el problema, mi amado hermano, cuando hay carnalidad, de que pensamos, los carnales, ¿verdad? Nosotros no, piensan, mejor dicho, de que están bien. Pero no, hombre, siempre nos seguimos equivocando. Ya voy terminando, mis amados hermanos. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, vean qué dice el apóstol Pablo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Miren qué tremendo. Como a niños en Cristo. ¿Y qué les acabo de decir? Que una persona carnal es inmadura. ¿Y qué dice el apóstol Pablo ahí? No puedo hablarles como espirituales, tengo que hablarles como carnales, tengo que hablarles como a un niño. ¿Y qué tan maduro consideran ustedes a los niños? Mis amados hermanos, en esta etapa que nos ha tocado vivir, ya ni los adultos son maduros. Yo a veces le digo a mi esposa que yo soy tan maduro que ya hasta el palo me caí. Ok, vean pues. A una persona, mi amado hermano, que es inmadura, miren, no se le puede hablar espiritualmente. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué no se le puede hablar espiritualmente? No lo va a entender. Por más que ustedes se lo expliquen con pizarra, con dibujitos, con peluches, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque está carnal. Amén. Y la Biblia dice que las cosas espirituales hay que discernirlas en el espíritu. Amén. Ya casi termino. Vamos a ver, solo se los voy a enseñar. Ahí voy a terminar. Os di a beber leche, miren qué tremendo, y no vianda, porque aún no erais capaces, miren qué tremendo, ni sois capaces todavía. No eran, ni son. Pero bien, sigamos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos, contiendas, disensiones. Pregunta él, ¿no sois carnales? Entonces, en donde hay una vida espiritual, no hay celos, no hay contiendas, no hay disensiones, no hay ni cosas semejantes. Y andáis como hombres. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, vuelve a preguntar, ¿no sois carnales? Bueno, y yo termino, mis amados hermanos, leyéndoles lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, las obras de la carne. Amén. Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne, soberbia. Rápidamente, ¿qué es la soberbia? ¿Cómo entienden ustedes la soberbia, mis amados hermanos? Una persona orgullosa y cuando falla siempre busca culpar a los demás. Miren, una persona orgullosa, dice, y cuando falla, no tiene la culpa la tiene el otro. Por ejemplo, llega, mira, perdóname, yo sé que te fallé, pero vos tenés la culpa, pero si no hubieras dicho esto, yo no hago lo otro. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Está pidiendo perdón o llegó a culpar al otro? Adulterio. ¿Qué es adulterio, hermano? Mire, nosotros, yo creo que todos, cuando se menciona la palabra adulterio, ese anda con otra mujer y está casado. Pero ¿y cómo se le llama cuando alguien vende? Esto no es leche, ya que la leche se arruina mucho. Vende leche con agua, está adulterada, ¿verdad? Es un adulterio también. Entonces, mi amado hermano, en el adulterio, si tú dices que algo es blanco y luego dices, no, que a mí ya le cambias, dice la Biblia, que tú sí sea sí y que tú no, todo lo demás proviene del mal, dice. O sea, si tú dices una cosa y luego la adulteras diciendo otra, dice la Biblia, proviene del mal. Obra de la carne, homicidios. No, estáis libre de pecado.
¿Alguien me dice qué dice la Biblia de los homicidios? Dice que el que le dice, así dice la Biblia, raca, no rata, va, esas paquitas del barrio, raca, estúpido, idiota, bruto, a su hermano, ese es un homicida, dice. Obra de la carne, hechicerías. Miren, mis amados, tiene que ver, pero muchas veces cuando se habla de hechicería, nosotros pensamos o nos imaginamos a una señora con una narizota, una verruga y ahí, con una bola de cristal y pidiendo fotos y pelo y calzoncillos y todo. Yo por eso no uso, va a decir alguien, son bromas. Pero miren, la hechicería, mi amado hermano, como obra de la carne, entra cuando yo le atribuyo a un objeto. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las imágenes. Cuando le atribuyo a un objeto un milagro, cuando le atribuyo a un objeto una sanidad, eso es hechicería. Cuando pasa algo en mi vida, pero no le doy la gloria a Dios, eso es una obra de la carne. Mi amado hermano, la Biblia dice que todo lo que tú y yo tenemos, de su mano lo hemos recibido. Y si en algún momento tú dices, no, es que Nabucodonosor, todo lo que tengo por mi obra, porque soy muy inteligente, terminando de decir eso, se convirtió en bestia, dice. Ok, lascivia. ¿Cómo estamos con lascivia? Bien, me dijo un día un hermano, ¿y usted qué tal? Me dijo. Pleitos. ¿Qué tal de pleitos, mis amados? 6 diarios, pastor, normal. Todos los días, dice, el pan diario, cada día no lo doy. No, pleitos, mis amados, no podemos vivir en medio de pleitos. 2 que 3, 2 por 3, 6. ¿Cómo estamos de pleitos? No faltan, pastor. Eso es lo que más hay. Obra de la carne. No podemos vivir en medio de pleitos. Gloria a Dios por esos amén. Celos. No hay. Fornicación. Gloria a Dios. Envidias. ¿Qué es la envidia, mi amado hermano? El dolor por el bien ajeno. Yo veo que a alguien le va bien y me duele. Ira. Ya se me fue el tiempo. Herejías, disensiones, impurezas, orgías, borracheras. Y con esto último voy a necesitar que me ayuden, por favor, y con eso termino. Idolatría, lascivia, no sé por qué está 2 veces, tal vez la versión. Y por último dice, cosas semejantes. Menciónenme una cosa semejante a esa. Chisme, gracias hermano. ¿Cabe o no cabe? Cosas semejantes. Y ahí dentro de esas cosas semejantes, hay un listado de cosas. Pastor, pero lo que está ahí yo no lo tengo. Cosas semejantes. Ya digo la hermana Nay, chisme. Por todo se enoja. Porque sí, porque no, por si acaso. Y si es tico, por aquello. No, mis amados. Decimos amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Pues el fin de este tema, mis amados hermanos, es, repito, que ustedes y yo identifiquemos, que veamos para adentro.